Ok, hermano, los invito a rodear para tener la oración, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, sea tu nombre glorificado hoy y siempre, Señor. Te damos gracias, Padre, porque en tu misericordia infinita permite que estemos aquí en tu santo templo para orar tu santo nombre, Señor. Pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que los pies de los hermanos que vienen para acá, tú los protejas, los traigas con bien, Señor, porque también quieren unirse a la alegría de saber que tú estás entre nosotros, que tu Espíritu Santo mora en nosotros, que tu Espíritu Santo está en nuestro lugar, que tu Espíritu Santo, Señor, está aquí para que tu palabra a través del pastor sea ese alimento, ese pan celestial que necesitamos para estar unidos a ti, Señor, en espíritu, en alma y en todo nuestro ser, Señor. Te pedimos, Señor, pues que bendigas este culto que dedicamos a ti en tu santo sábado. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, lo suplicamos todos, Señor. Amén y amén. Esta noche, hermanos, seguimos, como dijimos, ¿verdad? El sábado pasado, ¿se acuerdan? Que tenemos una gran bendición en nuestra iglesia, porque yo no he visto una iglesia que tenga un mes completo de conferencia con 4 diferentes pastores, hermanos. Y eso significa que Dios está dando un mensaje a esta iglesia. Dios quiere decir algo en nuestra vida, Dios quiere decir algo en nuestros corazones, porque cada uno de ellos va a dar el mensaje y la palabra que Dios ha puesto en su corazón. Y esta tarde nos acompaña nuestro pastor Juan Campos, quien nos visita desde la hermana República de Colombia. El pastor ya ha estado con nosotros, estuvo hace 2 años, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad de recibir su palabra y Dios lo volvió a traer en estos tiempos tan difíciles, y el mensaje que Él trae es exactamente, hermano, la palabra que necesitamos para poder discernir en qué momento las 10 vírgenes se separaron, en qué momento nosotros también tendremos que separarnos del mundo para estar preparados para cuando se oye el clamor, Cristo viene. Amén, hermano. Amén. Así que, hermano, lo dejo. Gracias. Que Dios me lo bendiga. Y, hermanos, lo dejo al pastor con ustedes. Un placer saludarles otra vez y especialmente esta noche ver algunos rostros nuevos que estábamos esperando verles en las noches anteriores. Así es que les saludamos a todos cordialmente, al igual también que a los que nos ven a nivel internacional. Hemos venido estudiando algo sumamente pertinente. Los que han estado recuerdan que la inspiración nos dice que la parábola de las 10 vírgenes, que se cumplió en 1844, se volverá a cumplir al pie de la letra. Y hemos estado repasando a partir de Mateo 25, que obviamente forma parte del sermón profético. Ustedes recuerdan, Mateo 24 y 25 es un solo sermón que de manera particular señala el tiempo del fin, ese entonces, cuando el reino de los cielos sería semejante a 10 vírgenes. Y dado que se cumplirá al pie de la letra, anoche los que estuvieron recuerdan que hicimos un recuento histórico exactamente del cumplimiento en 1844. Esta noche vamos a mirar algo muy particular, muy especial. Y vamos a abrir nuestras Biblias en San Mateo 25. Y entonces leemos los primeros 2 versículos. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Muy bien. En primer lugar, y ya mencionamos esto también, todas tomaron sus lámparas. ¿Cuál es la lámpara? Lámpara es a mis pies tu palabra. Pero el que las vírgenes tuvieran la lámpara
no significa meramente que tenían el libro, y no significa el libro, porque el libro lo tiene, digamos mejor, ¿quién no lo tiene? ¿Verdad? Sino es el conocimiento. De hecho, ese asunto está implicado directamente en el aspecto de que eran vírgenes. Y como ustedes bien recuerdan, esa expresión virgen significa que tienen una fe pura. Al decir fe pura, no hablamos tanto a nivel de ausencia de defectos de carácter y desafíos de esa naturaleza, sino habla desde el punto de vista de la doctrina. Y como ya explicamos en las sesiones anteriores, estas vírgenes representan la iglesia que vive precisamente en los últimos días. El trigo y la cizaña es una parábola para representar la iglesia a través de la historia, pero las 10 vírgenes es una parábola para representar a la iglesia exactamente que vive precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Muy bien. Así es de que al decir tomaron sus lámparas, quiere decir investigaron sus Biblias. Era gente que había investigado las Biblias y sabían entonces cuál era la doctrina correcta, por eso eran vírgenes. Insisto, no están incluidos en esta parábola los cristianos que son verdaderos hijos de Dios, aunque tienen doctrinas equivocadas. Ustedes recuerdan la inspiración tanto en la ley como en el testimonio nos dice, por ejemplo en San Juan capítulo 10, tengo otras ovejas que no son de ¿dónde? De este redil. Y la mensajera del Señor nos aclara que la gran mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo están en las iglesias protestantes, ¿verdad? Esa gente, muchos de ellos tienen el corazón limpio, el corazón puro. Tienen el corazón limpio y de todo corazón se han entregado al Señor, pero no tienen todas las doctrinas correctas. Ellos no son vírgenes, las vírgenes son estas, las que tienen la doctrina correcta. Para ellos hay otras parábolas, ¿verdad? Y igualmente no estamos diciendo que no tienen oferta de salvación, por supuesto que no, de hecho son hijos de Dios en la luz que tienen. Muy bien, así es que las vírgenes todas tomaron sus lámparas. Esto es, tenían un conocimiento adecuado, responsable de la doctrina correcta. Además nos dice que salieron a recibir al esposo. Y estos detalles ya los vimos con más detenimiento en las sesiones anteriores. Nosotros comprobamos que la salida a recibir al esposo, desde el punto de vista histórico en 1844, correspondió a esa obra de reforma en la cual se involucraron todos los que respondieron positivamente al mensaje del primer ángel. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces, el involucrarse en una obra de reforma, eso es lo que constituye la salida para recibir al esposo. Muy importante ese punto, muy importante. Mañana vamos a verlo con más detalles para ver cómo eso funciona. Muy bien, así es que estas 10 vírgenes, todas están esperando en el atardecer de la historia de esta tierra. Todas aseveran ser cristianas. Todas han recibido un llamamiento. Tienen un nombre y una lámpara. Todas profesan estar realizando el servicio de Dios. Aparentemente todas esperan la aparición de Cristo. ¿Está bien? Las 10. Muy bien. Nuestro tema de manera especial toca es con las fatuas. Y estamos viendo que las fatuas, y por supuesto las prudentes también,
comparten algunos aspectos loables como los que ya vimos, y además hay otros. En Ezequiel 33 y el versículo 31 en la primera parte, y luego el 32 la primera parte, nos dice: vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como mi pueblo, y oirán tus palabras. He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras. O sea, las vírgenes fatuas se gozan en venir al culto, ¿verdad? Se gozan en el canto, se gozan en la reunión, se sienten cómodas el sábado al reunirse. Y, de acuerdo al profeta Ezequiel, les gusta la predicación de la palabra correcta. Lo ilustra con que les parece que eso es como un canto de ¿qué? Como cantor de amores. Pero ¿qué ocurre? Bueno, en armonía con esto, en armonía con la palabra de la Biblia, tenemos la inspiración del Espíritu de Profecía que nos dice: la clase representada por las vírgenes fatuas no está formada de hipócritas. Sus componentes manifiestan respeto por la verdad, la han defendido y son atraídos hacia aquellos que la creen. ¿Notamos? Hay correspondencia con lo que dice Ezequiel. Son atraídos hacia aquellos que la creen, manifiestan respeto por la verdad. ¿Cuál es el problema entonces? Porque aquí, como estamos viendo, hay unas actitudes y unas disposiciones que son positivas, que son buenas, que son necesarias. ¿Cuál es el problema de las fatuas? Sigamos. Todos sabemos que es un pero, ¿verdad? Y de hecho, la inspiración usa el pero después de decir que son personas que manifiestan respeto por la verdad, la han defendido, son atraídos hacia aquellos que la creen, pero, como dice Eclesiastés 3:14, el fatuo es alguien que no sabe ser aconsejado. ¿Y por qué no? Ahora la inspiración sigue diciendo enseguida del pero: no se han rendido a sí mismos a la obra del Espíritu Santo. No han caído sobre la roca Cristo Jesús y permitido que su vieja naturaleza fuera quebrantada. No se han rendido a sí mismos. ¿Qué han rendido? Cosas. ¿Cuánto más fácil es entregar cosas? Pero el Señor, ¿qué es lo que pide? Dame, hijo mío, ¿qué? ¿Qué dice Proverbios? Dame, hijo mío, tu corazón. Y al decir corazón, ¿cuánto implica? ¿Cuánto está contenido? Ustedes saben, dame, hijo mío, tu mente, ¿verdad? En otras partes, para que no nos queden dudas, y como nosotros generalmente separamos la mente del corazón, ¿verdad? En nuestra comunicación regular, para la mente nosotros tenemos la razón, tenemos la voluntad, pero al decir corazón, ¿a qué nos referimos generalmente? Al decir corazón en nuestra conversación común. Y a ver si de pronto aquí uso como ilustración a mis amigos Santiago y Reina. Cuando estaban en el plan de acercamiento para el matrimonio, Santiago le dijo a Reina: ¿te quiero con toda la cabeza? ¿O con qué le dijo que la quería? Con el corazón. Pero realmente queremos es con la cabeza, ¿cierto? Todo está en la cabeza.
Pero nosotros diferenciamos corazón para designar sentimientos, afectos, y la mente para designar la razón y la voluntad y la decisión y el juicio y todas esas cosas. Bueno, cuando la Biblia dice mente o cuando la Biblia dice corazón, se refiere a todo completamente. En algunos casos hace la enumeración por partes para que, si no entendemos, hablando y mencionando el todo, entonces no tengamos excusa. Y por eso se nos enumeran las partes. Las fatuas no se han rendido a sí mismas, que han entregado de pronto parte del bolsillo. De hecho, cuando no se entrega el corazón, tampoco se entrega todo el bolsillo como es. Se entrega un pedacito del bolsillo, un bolsillo pequeñito. Allá uno interno que hay dentro del grande, hay a veces unos bolsillitos pequeños y quizá ese lo entregamos, ¿verdad? Porque de hecho, repito, cuando no se ha entregado el corazón, difícilmente se entrega el bolsillo, el estómago también se entrega a medias, en fin, lo demás se entrega a medias. No hay una sola cosa realmente completa cuando falta la entrega del corazón. ¿Y qué es eso de entrega del corazón? ¿Cómo es eso? Eso es cuando la persona se rinde completamente. ¿Sí? Y aquí bien vale la pena recordar la figura de alguna confrontación entre o dos personas o dos ejércitos. Y cuando la parte que ha sido debilitada queda sin recursos y ve que no tiene opción, entonces, aspirando a que se le conserve la vida, ¿qué hace? ¿Saben ustedes esta figura de rendirse? Manos arriba. ¿Qué condiciones coloca el que sale manos arriba? ¿Qué condiciones le coloca al otro? ¿Qué condición puede colocarle? Ninguna. ¿Qué hace el otro con él? Lo que quiere. Lo que quiere es lo que quiere. Bueno, el rendirse a sí mismo no es otra cosa que eso. Y fue lo que hizo Saulo de Tarso camino a Damasco. ¿Ustedes recuerdan? Saulo de Tarso había venido en una situación de crisis tremenda las semanas anteriores, porque el martirio de Esteban le impactó profundamente y perdió el sueño. Y entró en una tremenda confusión. Fue a sus líderes y como lo respetaba tanto, los líderes lo convencieron de que Jesús era un impostor y había hecho bien con liquidar a Esteban. La inspiración nos dice que no fue sino después de una larga lucha, cuando Saulo aceptó eso y se levantó contra la conciencia de lo que había visto en el martirio de Esteban. Y entonces, con más ahínco, con más saña, se fue a perseguir a los discípulos en Damasco, y camino a Damasco le salió el Señor y le dijo: caballero, ¿por qué me persigue? Ustedes conocen el diálogo. Y cuando se le fue manifiesto quién era el que era objeto de su odio y de su persecución, entonces él, temblando y temeroso, dice el registro bíblico, temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Dicte. Dicte. Las fatuas no han hecho eso. Las fatuas practican, y como vamos a ver más adelante, formulismos, pero no se han rendido al Señor para decirle: Señor, dicte. ¿Cómo quieres que coma? ¿Qué debo comer? ¿Qué debo vestir? ¿Cómo debo trabajar? ¿Cómo debo actuar? Saulo hizo eso. Señor, ¿qué quieres que haga? Dicte. Y el Señor le dio el primer dictado: entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Entró a la ciudad, ciego, primer día, pasó todo el día, no vino nadie.
Les aseguro que esa noche durmió muy poco. Pasó la noche, llegó el segundo día, pasó todo el segundo día, él estaba ayunando, solo, ahí, pasa toda la segunda noche también, no viene nadie, empieza el tercer día, y por allá por la tarde sin duda, llegó un hermanito sencillo para decirle al gran rabino, al miembro del Sanedrín, al que era superior mental, a ese hombre tan brillante, erudito judío, a decirle qué era lo que debía hacer. Y a partir de ese momento, Saulo de Tarso ya no vivió más, ya no vivió más. Y él lo dijo, ya no vivo yo. Le preguntaba al Señor cómo era el plan de trabajo. El Señor le decía, hágalo. Saulo hacía el plan de trabajo, se lo presentaba, el Señor le decía, está bien, pero esté abierto. Por allá en la mitad del camino le decía, no vaya para allá, vaya para este otro lado. Y desde entonces Saulo de Tarso entendió lo que era ser cristiano. Estar rendido completamente al Señor, así como Cristo cuando estuvo en la tierra dijo, no hago nada por mí mismo, sino lo que el Padre me dice, eso es lo que hago. Esto es lo que no han hecho las fatuas. No se han rendido. Y entonces, esa rendición es lo que equivale, lo que siguen leyendo ustedes, caer sobre la roca. Ellas no han caído sobre la roca, Cristo Jesús, y permitido que su vieja naturaleza sea quebrantada. Por lo tanto, tienen la misma vieja naturaleza. Y lo que hagan como cristianos es sencillamente un injerto en la antigua cepa. Y por supuesto, no se tiene el éxito ni se avanza como el Señor dice que debemos avanzar. La inspiración sigue diciendo, esta clase se halla simbolizada también por los oyentes representados por el terreno rocoso. Reciben la palabra con prontitud, pero no asimilan sus principios. La influencia de la palabra no es permanente. Y aquí la inspiración nos dice que vayamos a estudiar la cuestión del terreno rocoso. Porque fatuas o los que representan el terreno rocoso, ¿qué nos dice? Es la misma cosa. Esta clase está simbolizada también por los oyentes representados por el terreno rocoso. Así es de que vamos entonces a Mateo 13, para que veamos las características de la semilla y cuál fue el resultado de la semilla que cayó en terreno rocoso. Versículos 5 y 6. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Interesante, tremendo. Para tener una idea mayor, vamos al Evangelio de Lucas, que también nos habla de la misma parábola, para ver si encontramos otro elemento que nos pueda ayudar a completar el cuadro. San Lucas capítulo 8, versículo 6. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó. ¿Por qué se secó? ¿Por qué? Porque no tenía ¿qué? Humedad. Oh. Entonces aquí tenemos que la semilla, la simiente, ¿y quién es la simiente de Abraham según dice Gálatas? ¿Quién es la simiente? Oh, la simiente brotó rápidamente, pero por no tener profundidad de tierra, entonces cuando el sol salió se quemó. Y a veces hay plantas que se pueden quemar en un incendio rápido
pero reviven desde que tengan buena raíz. Resulta que esta tampoco tenía raíz y se secó, nos dice Lucas, porque no tenía humedad. ¿Cuál es la humedad? ¿Qué significa la humedad? O la humedad que la produce. ¿Cuál es el agente que produce la humedad? El agua, la lluvia, ¿verdad? Ahora, muy interesante, la Biblia habla abundantísimamente del asunto de la lluvia, aún a nivel físico. Y como una señal de las lluvias de gracia, de las cuales nosotros cantamos con frecuencia, ¿verdad? Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré. Lluvias copiosas de gracia. Los profetas, tanto mayores como menores, hablaron abundantemente de ello. Vamos apenas a mirar un par de pasajes, como este de Oseas, donde dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana sobre la tierra. ¿Qué le faltó a la semilla que cayó en terreno rocoso y que brotó, pero se secó? ¿Por qué se secó? ¿Qué le faltó? Humedad. Le faltó la lluvia. Le faltó humedad. Y nos dice, además, el Salmo 68:9, abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta tú la reanimaste. Oh, las lluvias que el Señor envía son lluvias de bendición. Y quien recibe esa lluvia, como nos dice el profeta Isaías, así como desciende de los cielos la lluvia y riega la tierra y la hace germinar y producir, así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. La palabra del Señor no puede volver vacía cuando ha sido recibida, porque cumple exactamente la misma función de la lluvia con la vegetación. Muy bien. Aquí tenemos entonces un poco más del problema de las fatuas. El Espíritu obra en el corazón del hombre de acuerdo con su deseo y consentimiento, implantando en él una nueva naturaleza. ¿Recuerdan de las fatuas? ¿Qué pasó con su naturaleza? No han caído sobre la roca Cristo Jesús para que su vieja naturaleza fuera ¿qué? Quebrantada. Entonces, pues solamente cuando hay esa operación de rendirse, de caer sobre la roca, es que el Espíritu Santo empieza a obrar en el corazón, por supuesto, previo deseo y consentimiento, para entonces implantar una nueva naturaleza. Pero las personas representadas por las vírgenes fatuas se han contentado con una obra superficial. No conocen a Dios, no han estudiado su carácter, no han mantenido comunión con Él. Y por faltar esto, ¿cuál es el resultado? Por lo tanto, no saben cómo confiar en Él, cómo mirarlo y cómo vivir. Su servicio a Dios degenera en formulismo. ¿Qué es lo que falta a las vírgenes fatuas? ¿Conocen a Dios? Y sin duda que a sus mentes viene el texto de Oseas 6:4. Mi pueblo fue destruido. ¿Qué? ¿Se acuerdan? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Cuál conocimiento es ese que faltó, por el cual el pueblo fue destruido? ¿Ah? ¿Será el conocimiento doctrinal? ¿Será el conocimiento de las profecías?
¿Cuál es el conocimiento que faltó por el cual el pueblo fue destruido y el cual tampoco tienen las vírgenes fatuas? Recuerden que vimos al comienzo que tienen la lámpara. Y vimos que la lámpara no es meramente el libro. De hecho, son vírgenes porque conocen ¿qué? La doctrina correcta. ¿Está bien? Así es de que está hablando aquí, por supuesto, de un conocimiento bien distinto. Distinto al conocimiento que tenían dos sacerdotes del Antiguo Testamento y que, por supuesto, eran los encargados de transmitir la ley al pueblo. Porque el Señor había llamado a la sacerdotal para que cumpliera las funciones de mediadores, allá en el caso del santuario, ¿verdad? Mediadores en el proceso del acercamiento del pecador a Dios. De eso, y el profeta Malaquías describe muy bien la función que Dios le dio a los sacerdotes. En Malaquías el capítulo 2, encontramos las siguientes palabras en los versículos 5 en adelante. Mi pacto con él, y el versículo 4 nos dice con los hijos de Leví, mi pacto con Leví. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mí estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Versículo 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la ley, han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. ¿Por qué? Porque mensajero es ¿de quién? De Jehová de los ejércitos. Debían tener el conocimiento doctrinal, debían tener el conocimiento correcto de la ley, pero debían además tener el conocimiento de Dios. ¿Cómo así? Así. Leamos 1 de Samuel 2:12. Samuel 2:12 encontramos a un par de personajes representativos de estos que leímos y de ellos nos dice la inspiración: mas los hijos de Elí eran hombres impíos. 1 de Samuel 2:12. Los hijos de Elí eran hombres impíos. ¿Y qué más dice? ¿Qué más dice? ¿Qué era lo que no tenían? Es que no conocían la doctrina. Si eran los maestros del pueblo de enseñarles doctrina, como ya leímos en Malaquías, pero no tenían conocimiento de Jehová. Porque el conocimiento del Señor, que dice Oseas, por el cual el pueblo se perdió, es algo bien distinto, que por supuesto incluye la doctrina correcta, claro que sí. Sería absurdo desconocer eso. Pero las vírgenes fatuas, que conocen muy bien la doctrina porque tienen las lámparas, no tienen conocimiento de Dios. Vamos a recurrir a un personaje del Antiguo Testamento, de los tantos que podríamos mencionar en relación con el conocimiento de Dios. Abraham. Y estamos leyendo aquí del deseado de todas las gentes por la página 434. Abraham había deseado mucho ver al Salvador prometido. Elevó la más ferviente oración porque antes de su muerte pudiera contemplar al Mesías. Y vio a Cristo. Se le dio una comunicación sobrenatural y reconoció el carácter divino de Cristo. Vio su día y se gozó. Se le dio una visión del sacrificio divino por el pecado. Tuvo una ilustración de ese sacrificio en su propia vida. Recibió la orden:
toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y ofrécelo en holocausto. ¡Qué manera de conocer a Dios! Abraham quería conocer a Dios y le insistió. Sigamos leyendo. Abraham aprendió de Dios la mayor lección que haya sido dada a los mortales. Su oración porque pudiera ver a Cristo antes de morir fue contestada. Vio a Cristo, vio todo lo que el mortal puede ver y vivir. Mediante una entrega completa pudo comprender esa visión referente a Cristo. ¿Qué fue lo que pasó? El Señor le dijo, toma tu hijo, tu único, a quien amas. ¿Han pensado ustedes en esa expresión, tu único, a quien amas? Se necesita dejar registrado que de manera natural los padres aman los hijos. ¿Por qué la Biblia dice a quien amas? Ustedes saben la historia. Era el hijo de la promesa. Además había sido tenido en la vejez. El afecto era algo del todo especial y el Señor lo destaca en la Escritura. Y ahora el Señor le dice, bueno, Abraham, usted me ha querido ver, usted me quiere conocer, me va a conocer como ningún otro ser humano. Y entonces le dijo, toma tu hijo, llévalo por allá a uno de los montes del sistema montañoso del Moria, y yo te voy a mostrar en dónde. Y debes primero degollar al hijo, después debes sacarle la piel, en tercer lugar debe abrirlo, sacarle los intestinos y lavarlo, después debe descuartizarlo y de último debe quemarlo. Eso fue lo que Dios le dijo a Abraham. Hubiera sido una monstruosidad, y es una monstruosidad darle muerte a un hijo si en su tiempo hubieran existido las armas de fuego de un disparo. Pero no fue un disparo, no fue apenas degollarlo. Había que degollarlo, pelarlo, abrirlo, descuartizarlo y quemarlo, porque de acuerdo a Levítico 1:5 en adelante, esas eran las leyes del holocausto. Y el Señor nos le dijo, ofrézcamelo en un sacrificio, como los otros sacrificios que no tenían esos pasos, sino fue holocausto. ¿Lo hizo Abraham? Lo hizo. Porque recuerden que para Dios no cuenta el hecho terminado. Recuerden que para Dios cuenta la intención, el propósito y que se ponga en camino. Y aun si no se pone en camino porque no pudo, pero usted decidió y tuvo la intención y fue porque las circunstancias estuvieron contra usted, el Señor le anota el pecado como hecho consumado. Así es de que Abraham, según Dios lo registró, degolló a Isaac, lo peló, lo abrió, lo descuartizó y lo quemó. Porque si el ángel no le arrebata la mano, me gusta ese cuadro. La Biblia dice que cuando levantó el cuchillo para empezar con el primer paso, inmediatamente la voz del cielo le dijo a Abraham, Abraham, detente. Pero me gusta que algún artista pintó eso y sencillamente lo que está en el cuadro es que una mano por detrás le coge la mano aquí para evitar que se descargue sobre el muchacho. Abraham conoció a Dios. Esa fue la manera de conocer a Dios. Como ningún otro ser humano, Dios estaba contestando la oración de Abraham. Y Abraham tuvo que obedecer incondicionalmente. Y cuando obedeció incondicionalmente, el cielo dio testimonio con las palabras de Génesis 22:12. Ahora conozco. Dios conoció a Abraham, Abraham conoció a Dios y Dios también conoció a Abraham. Ahora conozco, le dijo Dios, que temes a Dios, porque no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Qué es conocer a Dios? Bueno, les cuento una experiencia que conozco bastante bien. Un servidor hace 27 años vive entre las montañas de Colombia en un valle.
Salimos y al poco tiempo de estar ubicados en ese lugar, el sitio fue invadido por los 3 grupos guerrilleros que operaron en Colombia. Tuvimos años de desafío. Los grupos subversivos nos enseñaron a confiar más en Dios que nadie y nos ayudaron a vivir a veces más de rodillas que de pie. Y eso pues entonces para nosotros fue una bendición. Por supuesto no estamos alabando todo lo que ocurrió. Tuvimos que recoger muertos, tuvimos que estar en medio de fuegos cruzados, etc. Muchas situaciones que sirvieron para que supiéramos quién era Dios. Salimos y un servidor tenía 3 hijas que estaban pasando de la niñez a la adolescencia. Y un hermano con quien salimos al campo, un hermano en la fe, tenía también 3 hijas, pero ellas ya adolescentes. Y bueno, construimos nuestras casas. Un servidor, pues los recursos alcanzaron para construir y terminar la casa con puertas y ventanas. A nuestro hermano, por alguna razón, tuvo algún desbalance, en fin, bueno, por alguna razón no alcanzó a construir puertas y ventanas. Así es de que quedó la casa sin puertas y sin ventanas. 3 jaurías de lobos, merodeando a cualquier hora del día o de la noche. Era frecuente que llegaban los grupos subversivos y habían 2 hijos en la familia y les decían, bueno, usted se queda con uno y nosotros nos llevamos el otro, escojan. Pues los padres no podían escoger, así es de que ellos escogían lo que quisieran, lo que querían, y generalmente escogían las muchachas. Aquí 3 muchachas en la flor de la belleza, ¿verdad?, de la adolescencia, 3 jaurías de lobos que a cualquier hora del día o de la noche podían penetrar hasta los más recintos íntimos, y no pasó absolutamente nada. De paso, me sirvió eso para contestar a un hermano a quien en una de mis visitas por aquí a estos lugares de los Estados Unidos, en algún sitio de los Estados Unidos, el hermano me comentó que estaba haciendo planes de irse para el campo, pero que él pensaba que le hacía falta su riflecito, porque dijo de pronto algún animal, también tenía una hija, de pronto algún atrevido, algún ladrón. Yo no pienso dispararle, pero sí por lo menos asustarlo. Entonces él creía que estaba en armonía con la fe y con su conocimiento de Dios salir con su riflecito al campo. Y me preguntó, él me preguntó por otro, no era él. Conocía un caso, me dijo él. Solo que durante la conversación, pues el subconsciente lo traicionó y me di cuenta que se trataba de él, el que estaba consultando. Ya tenía yo el ejemplo de Colombia, de nuestro hermano. Y entonces le dije, quizá de una manera bastante drástica tal vez, con amabilidad le dije, ¿sabe? A ese hermano que va a salir al campo y está pensando en irse con su riflecito, regálele una Biblia para que la lea y sepa quién es Dios, y para que aprenda a confiar en Dios, para que conozca a Dios. Y entonces va a saber qué hacer con su riflecito cuando conozca quién es Dios. Las vírgenes fatuas, ¿qué les pasa? Las vírgenes fatuas no conocen a Dios. No han estudiado su carácter. No han mantenido comunión con Él. ¿A quién miran? A cualquiera menos a Él. Puesto los ojos en quién, dice el apóstol Pablo. Puesto los ojos en Jesús. ¿Qué es eso de poner los ojos en Jesús? Tener un afiche,
en la casa de un personaje anglosajón muy simpático que dice amigo que nunca falla, y mirarlo con frecuencia, eso es poner los ojos en Jesús. ¿Qué es poner los ojos en Jesús? ¿Qué es tener comunión con Él? Tener comunión con Él es cuando a usted le lanzan una ofensa, enseguida mira a Jesús para ver cómo fue que reaccionó Jesús en la ofensa. Lo calumnian, inmediatamente pone los ojos en Jesús a ver cómo respondió cuando lo calumniaron. ¿Alguien le da un golpe? Pone los ojos en Jesús a ver cómo reaccionó cuando le dieron el golpe. ¿Qué es poner los ojos en Jesús? Tener comunión con Él en esa dirección. Y estas vírgenes no han tenido comunión con Él, no han estudiado el carácter, no conocen a Dios. Por eso, cuando tiembla, se asustan igual que los demás. Por eso, cuando tienen una crisis económica, se deprimen y tienen que ir donde el psicólogo y donde el psiquiatra y donde no sé quién más. ¿Por qué? No conocen a Dios, no han estudiado su carácter. Por lo tanto, dice, no saben cómo confiar, cómo mirarlo, cómo vivir. Pero como necesitamos tener algo que nos dé una seguridad, como necesitamos tener algo que sea un señuelo o una panacea, necesitamos tener algún calmante de conciencia, entonces su servicio degenera ¿en qué? Leemos, en formulismo, las fórmulas religiosas. Y, por supuesto, el servicio a Dios sencillamente se hace desde un carruaje de comodidad, donde no se niega a sí mismo, donde no hay ningún sacrificio personal, donde es lo que sobre, donde es lo que no incomode, lo que creemos que no haga falta. Oh, hermanos, Abraham tuvo una lección muy especial para conocer a Dios. Y nosotros necesitamos participar también de ese conocimiento. Déjenme avanzar un poco, ya para ir cerrando en esta última parte, y ver qué pasa con las vírgenes fatuas. Nosotros leímos en Mateo 13, 5 al 6, que no tenían raíz por falta de ¿qué? ¿Por qué fue que no tenían raíz? Lucas nos complementó, por falta de humedad. Ahora, ya vimos que esa humedad es símbolo de ¿qué? La lluvia se usa abundantemente en las Escrituras para indicar la presencia de ¿quién? ¿De quién? La lluvia, del Espíritu Santo, igual que el aceite. No han recibido ellas, entonces el Espíritu Santo, no han recibido la humedad que les haga colocar la raíz, de modo que no puedan ser desarraigadas. Y, ¿qué nos dice Mateo? ¿Cuándo se van a secar las fatuas? ¿Cuándo se seca? ¿Cuándo se secó la semilla que cayó en el terreno pedregoso? ¿Cuándo? ¿Recuerdan? Miremos la Biblia en San Mateo 13, 5 y 6. San Mateo 13, 5 y 6 nos dice claramente que cuando salió el sol, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, ¿qué le pasó? Se secó. Todos ustedes saben que ya se está asomando el sol y en cualquier momento aparece el sol. ¿De qué estamos hablando? Y mañana en el tema central y último de estas vírgenes, mañana veremos cosas tremendamente impactantes. Pero
¿Cuál es el sol que ya se asoma y que va a secar a las vírgenes fatuas? Se van a secar cuando salga el sol. Por ahora no se ven secas. Sunday. Se asoma el Sunday. ¿Qué es eso? El día del sol. Óigame, me sorprende. Bueno, el Señor por algo ha inspirado esta palabra, ¿verdad? Fíjense la concatenación. La parábola de las 10 vírgenes es una parábola para representar la iglesia que vive precisamente antes de la venida de Cristo. La que pasa por la prueba dominical, la que pasa por todos estos eventos finales. Está diseñada la parábola precisamente para ese tiempo. Esa parábola, como ya dijimos, no funciona por allá en la Edad Media, ni funciona en los días de Cristo. No. A través de la historia ha funcionado en la parábola del trigo y la cizaña. Pero la de las 10 vírgenes funciona es para el pueblo que vive precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Y acabamos de ver en esta noche de que está representada también por el terreno rocoso. Y que en el terreno rocoso, entonces, la semilla que parece dar fruto rápido, pero cuando sale el sol se quema y como no tiene raíz, se seca. El sol ya lo tenemos por allá, los resplandores, ¿verdad? Ya se ve el resplandor del sol en el horizonte. En cualquier momento aparece el sol de la ley dominical y entonces se van a secar aquellos que no se rindieron por completo a la obra del Espíritu Santo, que no cayeron sobre la roca para que la vieja naturaleza fuera quebrantada, que no dijeron, Señor, dicte, sino dijeron, pues, aquí tiene esto, Señor, y aquí tiene lo que podemos, lo que nos parece, lo que se nos facilita, lo que no nos incomoda, nuestros pequeños servicios al Señor desde nuestro carruaje de comodidad. Primero atiendo lo mío, y si me queda algo, pues atiendo lo del Señor. No es así como podemos ser salvos, no es así como podemos ser vírgenes prudentes. El Señor espera que nosotros no estemos en este grupo, ¿verdad? Y si hemos venido estando en este grupo, entonces la bondad, el privilegio, la oferta del Evangelio es que cualquiera que haya venido siendo fatuo, por una decisión, puede pasarse al bando de las prudentes. El Señor nos ayude para que, como dice el apóstol, para que no durmamos como los demás, porque de hecho las fatuas duermen. Las fatuas duermen y mañana lo vamos a ver. Las fatuas duermen porque ellas son inteligentes, ellas tienen despertador, tienen un despertador profético, y es cuando él suene esa alarma que ellas se van a poner en acción. Y claro, son inteligentes. Les parece a ellas que son inteligentes, porque ellas creen que funciona lo mismo que, por ejemplo, si yo tengo que viajar el lunes, a las 6 de la mañana debo estar en el LAX para hacer un viaje internacional, y estoy a 1 hora de distancia. Bueno, me levanto a las 4 para poderme asear bien y todo lo demás, me pongo en camino a las 5 y llego a las 6, ¿verdad? Entonces no voy, con las facilidades que tenemos de alarmas, no voy a velar toda la noche trasnochándome para que no me deje el avión. ¿Qué es lo que hago? Pongo el despertador. Duermo tranquilo, el despertador me levanta y llego a tiempo. Pues saben que las fatuas tienen despertador. ¿Tienen despertador? El Señor dijo, velad y orad. Velad y orad, no se duerma. No se duerma. Esto no es con despertador, así como funcionan las otras cosas. Pero las fatuas creyeron que era con despertador. Se acostaron a dormir y el despertador fue la ley dominical. Y entonces, tremenda sorpresa que se llevaron. Mañana veremos eso. Pero por la gracia del Señor, repito, Él nos llama, Él espera que seamos prudentes.
y que si por algún motivo hemos venido dentro del marco de las fatuas, entonces por la gracia de Dios, por una decisión, por una acción de la voluntad, nosotros elijamos pertenecer a las prudentes que estarán apercibidas cuando nuestro Señor aparezca pronto por segunda vez. Que el Señor nos ayude. Quisiéramos nosotros pertenecer al grupo de las prudentes. El Señor les ayude, el Señor nos ayude. Vamos a arrodillarnos para ser despedidos en oración. Nuestro Dios y Padre, aquí estamos tal como somos, débiles, imperfectos, necesitados de ti, pero agradecidos por las provisiones de gracia y de misericordia con que tú nos rodeas. Oh Señor, hemos recorrido largo tiempo, algunos, este camino, pero no lo hemos hecho en la manera como deberíamos haberlo efectuado. Agradecemos el perdón generoso que nos ofreces y las oportunidades de reivindicar nuestro rumbo. Te agradecemos por tus hijos que están en este lugar, también por los que han escuchado a través de los medios tecnológicos. Y rogamos de que la necesidad de cada uno sea suplida de acuerdo a su necesidad y a su fe. Tú estás dispuesto a darnos mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Oh, que tu Espíritu siga trabajando en nuestras vidas para hacernos dispuestos, de modo que podamos todavía, entre tanto que el día dura, trabajar y ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Agradecemos por la bendición del sábado que tú has señalado como un medio efectivo, como herramienta útil en nuestra santificación. Oh Señor, que podamos entender el verdadero espíritu del sábado y que el sábado, antes de que sea la prueba final, pueda ya constituirse como tú lo estableciste, como una prueba para el mundo de que tú eres nuestro Dios que nos santificas. Sabemos que al guardar de verdad el sábado somos santificados y es una señal para el mundo, quien entonces se antojará también de participar de la paz y de la tranquilidad que tus verdaderos hijos disfrutan en medio de un mundo turbulento, no porque sean ajenos a los problemas, sino porque tú das paz en medio de la tormenta. Ayúdanos a recibir las gracias que tú has señalado para que formen parte de nuestra vida y así cumplamos el cometido para el cual nos has llamado, dando el testimonio que el mundo necesita. Que este sábado podamos contar con tu presencia bienaventurada, con el crecimiento en la gracia y al terminar estas horas santas podamos estar un poco mejor capacitados para el cielo. Lo agradecemos en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén.